Bienvenido a Inmigración Simplificada, consejos claros para tu futuro. Hola amigos, bienvenidos de nuevo a Inmigración Simplificada, consejos claros para tu futuro con el abogado Abraham Cárdenas. Abraham es un abogado de inmigración con más de 33 años de experiencia representando a inmigrantes hispanohablantes en la corte y guiando familias a través del sistema de inmigración de los Estados Unidos. Mi nombre es Carlos Marroquín y hoy estamos hablando sobre el asilo en los Estados Unidos. ¿Quién califica? ¿Cómo funciona? ¿Y quién debe esperar? Abraham, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy bien, un gusto estar aquí de nuevo. Es un tema muy interesante, el asilo. ¿Quién califica? ¿Cómo funciona? ¿Quién debe esperar? Muchos temas de los cuales hablar en este episodio. Bueno, el asilo, déjame primero decir que con todos mis años de experiencia, mi opinión y basado en los casos de corte y todo, el asilo es el tema más complicado de todo lo que tiene que ver con ley de inmigración. Y eso se ve porque la mayoría de los casos que llegan a cortes de apelaciones y la Corte Suprema, cuando tiene que ver con inmigración, típicamente tiene que ver con asilo. Bueno, vamos a empezar. El asilo es cuando alguien entra a los Estados Unidos o se acerca a los Estados Unidos, la frontera de los Estados Unidos, y pide asilo aquí diciendo, por favor, denme asilo porque en mi país me están persiguiendo. ¿Por qué razón? Porque es que tú puedes aplicar para asilo. Bueno, hay 5 razones bajo las leyes de inmigración. Primero, por ha experimentado persecución en tu país por tu raza o tu religión o algo que se llama grupo social particular, obviamente por opinión política y finalmente nacionalidad. Esa casi nunca aplica, pero es una de las razones de por qué tú puedes pedir asilo. Una de esas 5 razones. ¿Me podrías explicar, bajo la ley de inmigración de los Estados Unidos, qué es el asilo técnicamente y cómo se Bueno, compara con otras formas de protección en los Estados Unidos? Bueno, el asilo es eso, pidiendo que el gobierno de los Estados Unidos te dé protección, te permita permanecer de forma legal en los Estados Unidos, porque tú fuiste perseguido en tu país. Y si te aprueban la aplicación, eso es lo que te dan el asilo. Y al año después que te den el asilo, algunas veces antes, depende de tu situación, puedes aplicar para una residencia permanente. Uno de los puntos más importantes que uno tiene que acordarse para poder aplicar para el asilo es que se tiene que hacer antes de estar en los Estados Unidos por un año. Con muy pocas excepciones, si te pasas de ese año por un día, ya no puedes aplicar para asilo. Usando la mismísima aplicación que se usa para hacer el asilo, si tú usas esa aplicación y ya es después del año, eso ya no es asilo, es algo que se llama withholding, que es otra cosa diferente. Pero bajo las leyes de los Estados Unidos de inmigración y del asilo, se tiene que hacer antes del año y para ganarlo, tienes que comprobar que tú fuiste perseguido en tu país por una de esas 5 razones que mencioné. Lo explicaste al inicio con las 5 razones y acabas de dar una muy buena pista. Pero quiero hacerte una pregunta un poco más directa. ¿Quién es Ujú. elegible para solicitar asilo en los Estados Unidos? Cualquier persona que entre al país y quiera pedir así lo puede aplicar. Obviamente, si tú vienes de un país desarrollado, sin problemas, no es un país problemático, tú puedes aplicar porque eres elegible legalmente, pero casi seguro es una aplicación que no la van a aprobar. Pero si tú vienes de un país donde tiene fama de tener problemas. Muchos países, la gente, ya nosotros sabemos cuáles son los países típicamente que tienen problemas. Al menos que tú puedas demostrar algo único en tu caso, se sabe cuáles son los países que que normalmente se le da asilo a las personas de esos países porque pueden demostrar una persecución. Pero para contestar tu pregunta, cualquiera puede aplicar para asilo.
Hay un término técnico que se llama miedo creíble. ¿Qué es este miedo creíble, Abraham? Bueno, déjame darte un ejemplo de cómo funciona el concepto de miedo creíble. Típicamente alguien se acerca a la frontera o entras por el aeropuerto y pide asilo, ¿no? Tú entras al país de cualquier forma y pides asilo. Lo que está supuesto pasar es que un oficial está supuesto a hacerte una entrevista de miedo creíble. Ahora, esto no es una entrevista para que tú ganes tu asilo. Esto es una entrevista donde tú le das tu historia, tus razones de por qué tú estás pidiendo asilo al oficial. Y ellos, usando los guías que ellos tienen, determinan si tú tienes, si la historia esa tuya cumple con lo mínimo para que ellos digan, tú sabes qué, yo creo que tú tienes un caso que puede cumplir con los requisitos de asilo y te vamos a dar el miedo creíble. Eso no quiere decir que ganaste el asilo, pero que ganaste el derecho de ahora aplicar para un asilo y ellos te dan la información para poder aplicar para el asilo. Y ese es el concepto de miedo creíble. Tú tienes que comprobar lo mínimo donde tú demuestras que tú tienes por lo menos algo que cumple un poco con lo que la ley exige. Acuérdate, no es si te dan el miedo creíble, no es que ganaste el asilo, sino que ahora tú puedes aplicar para el asilo. Es una manera de tratar de separar la gente que piden asilo y no califican, porque no todo el mundo que aplica para asilo califica y ellos tratan de separar, por tanta gente aplican para asilo, tratan de separar los que no tienen un buen caso de los que tienen un caso que por lo menos cumple con los requisitos de la ley. Eso es lo que es más o menos el concepto del miedo creíble. ¿Qué tipo de pruebas pueden ayudarle a una persona a hacer válido su miedo creíble? ¿Qué tipo de pruebas puede aportar? Todo tipo de pruebas que se pueda someter para comprobar los detalles de tu historia, porque tú estás diciendo, yo, mira lo que me pasó en mi país, mira, esta es la persecución que yo experimenté en mi país, esto es lo que me hicieron, esto fue la tortura, todo lo que sea, arrestos, tortura, persecución, todo tipo de persecución. ¿Qué tipo de evidencia? Bueno, declaraciones de personas que vieron lo que te pasó, personas que estaban ahí, vieron eso, documentos, te citaron, la policía te citaba, las copias de las citaciones, em, hiciste denuncias de cuando te pasó cualquier cosa, copias de esas denuncias, cualquier tipo de evidencia, como dije, que pueda apoyar tu historia, incluyendo artículos de periódicos, revistas. Yo siempre someto muchos reportes de diferentes organizaciones de derechos humanos que estudian el tema de diferentes países. Todo eso es lo que se somete. Evidencia para apoyar y darle credibilidad a tu historia, incluyendo cosas tan simples como cosas, hay dos tipos de evidencia, evidencia que demuestra la persecución y demuestra que corrobora algo que tú dijiste. Cogí un avión tal día, bueno, aquí están los boletos para demostrar que yo sí cogí ese avión tal día, por ejemplo. Eso no es evidencia que va directamente a la persecución, pero ayuda a darle credibilidad a lo que tú estás diciendo. Eso, todo tipo de evidencia así que ayuda de esa manera. Buenísima respuesta. Muy buena y muy clara. ¿Hay una fecha límite para solicitar el asilo después de que alguien ingresó a Estados Unidos? Sí, ya yo dije que es un año y no te pases de ese año ni por un día, porque si lo haces el día 364 es asilo, pero si lo haces el día 366 ya no es asilo, es otra cosa que se llama withholding. Y déjame explicar la diferencia. Se hace idénticamente el asilo y el withholding. Se hace de la misma manera, las mismas planillas y todo, las mismas evidencias. Pero asilo, para ganarlo, coge de aquí a aquí. Withholding, para ganarlo, coge de aquí a aquí. Es más complicado. Un poco más difícil de ganar el withholding. Pero ahora mira la diferencia. Como yo expliqué, si tú ganas el asilo, típicamente
En algunos casos inmediatamente, en otros casos al año tú puedes aplicar para tu residencia permanente. Cuando tú ganas el withholding, y típicamente eso es un juez que lo hace, no un oficial de inmigración de asilo. El juez te va a dar dos cosas. Primero te va a dar una orden de deportación. Y tú dices, pero bueno, yo gané. ¿Por qué me está dando? Porque bueno, la palabra withholding quiere decir aguantar. Y la segunda orden que el juez te va a dar es una orden aguantando la primera, es decir, una orden diciendo, lo ordenamos deportado, pero no hagan esa orden cumplirse, aguanten esa orden y te permiten típicamente estar en el país con la seguridad del país hasta que las cosas se arreglen en tu país, o créelo o no, ahora están aplicando esto, pero esto siempre ha existido en el concepto de withholding. Si ellos te pueden mandar a un tercer país, te mandan a un tercer país. Eso lo estamos viendo en las noticias últimamente, que la gente que han ganado withholding, lo están, en algunos casos lo están mandando a tercer países. Esa es la diferencia entre asilo y withholding, y lo importante de hacer tu asilo enseguida que tú puedas, después de tu llegada a los Estados Unidos. Una vez que alguien solicita el asilo, Abraham, ¿qué pasa después? ¿Nos puedes dar algún paso a paso por el proceso desde que se solicita hasta la entrevista y la audiencia en la corte? Todo depende de cómo es que tú entraste al país. Por ejemplo, si tú entraste por el aeropuerto con una visa de turista o lo que sea, visa de estudiante, de cualquier manera, y ahí tú entras a los Estados Unidos sin nada, entraste sin problema al país y ahora tú aplicas, eso es un asilo afirmativo, y típicamente a los pocos meses después de someter tu asilo, te van a dar una cita. En esa cita, un oficial de inmigración va a determinar si tú tienes asilo. Si te aprueba el asilo, bueno, tienes el asilo. Si el oficial dice, no, yo no creo que aquí tú cumples con los requisitos de la ley, ahora normalmente te refieren a una corte de inmigración donde tú tienes una segunda oportunidad de presentar tu caso de asilo, ahora defensivo, en una corte de inmigración frente a un juez de inmigración, y tú presentas de nuevo tu caso de asilo, y si el juez aprueba el asilo, bueno, tienes asilo, y si el juez niega, ahí es lo que te dan, es una orden de deportación, que típicamente se puede hacer una apelación tratando de ver si se puede cambiar esa decisión del juez. De la otra manera, que últimamente hemos visto mucho de esto, es personas que entran por la frontera pidiendo asilo. Ahora lo que está pasando con la mayoría de esa gente es que lo están deteniendo, y detenido le hacen la entrevista de miedo creíble. Y como expliqué hace unos minutos, si le aprueban el miedo creíble, ahora le abren el camino para aplicar para su asilo. Ellos están detenidos, tienen que presentar su asilo detenido y pelear su caso detenido. Eso es más o menos como típicamente pasan los casos de asilo que yo tengo en mi oficina. Supongamos que la persona no está detenida, sino que ha podido entrar a Estados Unidos y está siguiendo su Ujú. proceso de asilo. ¿Se les permite a ellos o pueden obtener una visa de trabajo, o también pueden ellos viajar fuera de los Estados Unidos y luego volver a entrar? Bueno, vamos a coger una cosa a la vez. Primero, el permiso de trabajo. Si tú haces un asilo afirmativo y no te llaman de inmediato para una entrevista, a los 5 meses tú puedes aplicar para un permiso de trabajo después de someter tu asilo. Y después te llega ese permiso de trabajo. Típicamente ahora lo están dando por 5 años, y espera tu caso, que te llamen y lo que sea. Después de eso, todo lo que ya expliqué puede pasar. Te pueden hacer la entrevista. Si ganaste, toma tu asilo. Si no ganaste, ahora te refieren a la corte. Eso es normalmente de la manera que pasa lo del permiso de trabajo. Obviamente, si uno está detenido, no hay un permiso de trabajo, no hay por qué aplicar para un permiso de trabajo porque está detenido. Y casi seguro no va a cumplir los 5 meses, porque posiblemente antes de eso ya su caso va a estar completo frente a un juez de inmigración. Ahora, lo segundo de viaje,
Sí, técnicamente tú puedes pedir lo que se llama un advance parole, vamos a llamarlo un permiso de viaje, aunque de verdad es un permiso para regresar después de un viaje. Lo único es no viajes a tu país de persecución porque, ya Claro. figúrate, eso es evidencia de que tú te estás burlando de las leyes. Tú estás pidiendo asilo y regresando a tu país. Eso no debe de suceder, pero un poco difícil conseguir ese advance parole basado en el asilo, pero sí se puede intentar y mucha gente lo recibe. ¿Cuáles serían los errores o dificultades a los cuales están expuestas algunas personas que pueden intentar llevar este proceso de asilo sin contar con alguien como tú o con un abogado que lo pueda guiar y acompañar en ese proceso, Abraham? Bueno, el error número uno que yo veo, como acuérdate cómo yo empecé, el asilo es la área más complicada de todo lo que tiene que ver con inmigración. Más complicado que los perdones y todo, asilo. Y el primer error es no usando un abogado con experiencia de ley de inmigración para hacer tu asilo. Mira que yo veo así los que gente fueron a preparadores por ahí, notarios, paralegales, lo que se llamen. Y los asilos están mal hechos, mucho mal hechos. Y lo que pasa es que cuando vienen a mí, yo ahora estoy esposado a ese caso tal y como lo escribieron. Yo no puedo ahora añadir nuevos detalles y mejorarlo, como muchos clientes dicen, bueno, abogado, vamos a mejorarlo. Yo puedo mejorarlo, pero sin añadir más cosas, porque si ahí tú dijiste, como yo siempre uso un ejemplo, si en tu primera declaración tú dijiste, bueno, fueron 5 personas que me cayeron encima con palos, ahora yo no puedo hacer una nueva declaración y decir, y afuera había uno con una pistola, porque el fiscal va a coger versión número 1, versión número 2 y va a decir, ¿cuál es la mentira? ¿Por qué en la primera no sometiste tantos detalles como en la segunda? ¿Te das cuenta? So, el primer error es no consultar y usar un profesional, un abogado de inmigración que sabe cómo hacer un buen asilo, que tiene los años de experiencia para saber cómo hacer un buen asilo. Ese es el error número uno. Después, no tener evidencias, pero hay casos que se ganan sin evidencias. No deje que eso te detenga si tienes un caso de asilo. Pero para eso se necesita un abogado que consultes con el abogado para ver cómo se puede presentar un buen caso de asilo. Esa es la tarea mía, coger el caso de mi cliente y presentarlo al oficial de inmigración o a la corte de una manera que tenga la mayor posibilidad de que se apruebe. Si alguien, Abraham, para finalizar este capítulo que ha estado súper interesante, alguien siente que el asilo puede ser la única opción, pero no sabe por dónde comenzar su proceso, ¿cuál es tu mensaje para esas personas y animarlos a dar este primer paso? Bueno, primero, si piensas que sí, la razón por qué tú saliste huyendo de tu país es por la persecución que tú experimentaste. Ya, tienes que consultar con un buen abogado de inmigración para confirmar que eso es una causa, porque hay gente que vienen y me dice, mira, me pasó esto y esto y esto. Y yo le digo, eso no es asilo. Eso qué pena, cosas malas te pasaron, pero eso no es asilo. Eh, y ahí es cuando yo puedo explicarle por qué no es asilo y todo. Pero hay gente que vienen y consultan conmigo y me explican su caso y digo, bueno, ahora sí tenemos ahí, tú tienes una buena causa para someter un asilo, vamos a conseguir esto, vamos a hacer esto. Esa es la tarea de un abogado. Primero, determinar si vale la pena hacer el asilo y segundo, ayudar a la persona a presentar su asilo de una manera que tenga la mayor posibilidad de ganarse. Abraham, muchísimas gracias. Siempre me gusta terminar los capítulos, cada episodio, preguntándote si hay algo más que tú consideras que, que podemos decir sobre el tema. ¿Hay algo más que quisieras agregar? Yo creo que ya lo cubrimos todo, sobre todo el error número uno es no consultar con un profesional. Eso es lo que les dejo con eso. Busquen a un profesional, busquen a un abogado de inmigración que los pueda ayudar. Están metiéndose en la área más compleja de inmigración y deben de confirmar si el caso tiene mérito para antes de primero someterlo. Como Abraham dice, estas son aguas profundas. Ya, yo siempre digo eso, ¿no?
Gracias amigos Profundas por y escuchar. oscuras. Gracias amigos por escuchar el episodio de hoy de Inmigración Simplificada, consejos claros para tu futuro. Si tú o alguien que conoces está pensando en solicitar asilo, no esperes para obtener la información correcta. Visita consultoriajurídica.com para contactarte con Abraham y su equipo. Asegúrate además de suscribirte a nuestro canal, dejar un buen comentario y compartir este episodio para que más familias puedan obtener la orientación que necesitan. Muchísimas gracias, Abraham. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Gracias por vernos. No olvides darle like, suscribirte y dejarnos tu opinión en los comentarios.